Muy bien, esto es lo que pasa. Con engaños se hizo que el fiscal César Suárez salga de su casa, lo desvivieran. Este fue el detalle. César Suárez tenía una audiencia telemática, pero una llamada inesperada por ahí hizo que él saliera de su casa. Su familia relató que lo que pasó minutos antes de ser acribillado a plena luz del día lo vendieron, asegura la familia del fiscal. La Policía Nacional detuvo a dos personas por este hecho. La policía ecuatoriana ha detenido a estas dos personas presuntamente relacionadas con el hecho, que había actuado en el caso abierto por el asalto a un canal de televisión y que se ocupaba de las diligencias de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. Así lo reveló el comandante general de la policía, César Zapata, en su cuenta X, donde ha precisado que a los detenidos se les incautó un fusil, dos pistolas alimentadoras y dos vehículos. El hecho ocurrió el 17 de enero del 2023 en Guayaquil, en medio del estado de excepción, declaración de un conflicto armado interno. Por otra parte, por parte del gobierno de Daniel Noboa, ante esta espiral de violencia que se desata en estos días, atribuida a bandas criminales. Suárez, que había interrogado a los detenidos por este asalto al canal TC Televisión en Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando él se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas sin estar escoltado. Lo que dice la familia es que lo vendieron. La fiscalía ha reconocido que en el momento del atentado no tenía escolta porque la audiencia iba a ser telemática, aunque sí contaba normalmente con resguardo. La audiencia de escoltas para Suárez fue confirmada a la agencia F por un familiar de la víctima en las puertas de la morgue en Guayaquil, a donde él fue trasladado el cuerpo tras permanecer cerca de una hora más o menos y rodeado de sangre dentro del vehículo. Lo vendieron. Así llegó a aseverar la familiar de Suárez, que no quiso revelar su nombre por temor o represalias. Si bien señaló que lo hicieron salir de casa con una llamada aparentemente inesperada para que se dirigiese a un lugar determinado, que por supuesto no lo reveló, en ese viaje fue perseguido por otro automóvil donde él, que le disparó 20 tiros a corta distancia. Posteriormente ese vehículo apareció incinerado en otra parte de la ciudad. El golpe en medio de una guerra interna. Si bien desde el año anterior se habían recrudecido todos estos atentados del crimen organizado contra jueces, fiscales, políticos y autoridades en general locales, como el asesinato de Fernando Villavicencio en agosto pasado. La muerte de Suárez se produce en medio de la guerra interna, declarada por el propio gobierno a las bandas criminales, y pone en manifiesto la vulnerabilidad que tienen los funcionarios de justicia en este contexto. Ya en la víspera ha sido asesinado un funcionario en prisiones en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia. Daniel Salcedo volvió a la cárcel 4 acá desde donde hacía TikToks, titula el diario La Hora. No sé a qué hace referencia. Daniel Salcedo llegó a Quito expulsado desde Panamá buscando por el caso Metástasis, buscado. Cumplirá prisión en la cárcel 4 por este caso. Daniel Salcedo llegó expulsado de Panamá a Quito y tiene una sentencia de 13 años por lavado de activos y prisión preventiva por caso Metástasis. Esta madrugada
Tras una audiencia se dispuso que él vaya a prisión, a la cárcel 4 en Quito, un sitio que él ya conoce, pues ahí ha vivido sus otras sentencias por la corrupción de hospitales públicos del país durante la pandemia, ahí donde grabó TikTok. La cárcel de los TikToks. En 2021, la Fiscalía General del Estado cuestionó que Daniel Salcedo grabara y publicara videos en esta red social TikTok o TikTok, donde desde la cárcel 4 cuando supuestamente estos dispositivos están prohibidos. Precisamente el celular era la herramienta por la que Salcedo se comunicaba con Leandro Nolero, pieza clave de Metástasis. Dentro de este caso, Daniel Salcedo es identificado en los chats con el narcotraficante Leandro Nolero como el alias El Bellito. Según las pericias realizadas al celular de Nolero, Salcedo pide comprar armas y Nolero le envía fotos de 23 armas de fuego y también 26 armas de largas. Estos serían los angelitos que se toman fotos en redes sociales, enfatizó la fiscal. Y aunque se creía que ese era el tipo de contacto que tenía Salcedo con Nolero, pues la relación era mucho, pero mucho más cercana. ¿Qué tanto? No sé. Javier Milei cuestiona la agenda del feminismo más radical en Argentina. Sobre este tema, el mandatario argentino también saltó al escenario para defender al capitalismo y a los empresarios, ya para señalar que el Estado no es la solución, sino más bien el problema. El presidente de Argentina, doctor Javier Gerardo Milei, atacó este 17 de enero en el foro de Davos en las agendas internacionales que tiene el feminismo y el medio ambiente, considerándolas parte de la influencia que el socialismo está teniendo en las políticas económicas de Occidente. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El liberalismo ya establece la igualdad entre ambos sexos, indicó el economista ultraliberal, quien concluyó que en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico. Asimismo, puso en duda las ideas nocivas de quienes sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por el control poblacional o la agenda sangrienta que sostiene el aborto. El mandatario, quien asumió la presidencia argentina el pasado 10 de diciembre, hizo estas afirmaciones durante su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, WEF por sus siglas en inglés. El debut en pues la aparición de Milei fue uno de los puntos más esperados de la agenda del Foro de Davos, hasta el punto de haber recibido 60 peticiones de reuniones bilaterales para las pocas horas que iba a permanecer en Suiza. Y no defraudó a nadie. No sé, el Milei más auténtico que nunca fue el que se exhibió ante este auditorio grande, como si de una cátedra de la escuela austriaca de economía se tratase. Pues el mandatario argentino desgranó las bondades del capitalismo y a ultranza, e incluso denominado héroes y benefactores sociales a los empresarios que escuchaban su intervención, además de de afirmar que el Estado no es la solución, sino más bien el problema mismo. Milei abrió su discurso con la amenazante frase: Occidente está en peligro, para inmediatamente advertir de las graves políticas del socialismo empobrecedor, que apuestan por las experiencias colectivistas y avanzan sobre el capitalismo de libre empresa. Bueno, los colectivistas no proponen libertad, sino más bien regulación, afirmó, al tiempo que consideró variantes colectivistas a los comunistas, racistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, demócratas cristianos y globalistas, entre otros.
proselitismo a otro nivel. Como se había filtrado en Argentina, Javier Milei no fue a Davos a hablar de su país, de su política que busca desregularizar la economía y desmontar el Estado, o de la crítica situación de su economía con la peor inflación de la región y una de las peores del mundo, con 211,4% y más de un 40% de pobreza, sino a hacer proselitismo de su ultraliberalismo libertario. Milei dijo que al capitalismo de libre empresa es la única herramienta para terminar con el hambre, frente a las que demonizan, demonizan a un sistema que ha sacado de la pobreza al 90% de la población mundial y rápido. Además, él rechazó que pueda haber fallos del mercado, ya que en su opinión solamente se puede existir si es que el Estado interviene. Vamos a Colombia. Petro critica limosna que da el norte para la crisis climática. ¿Cuál es esa limosna? El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó el día de ayer, 17 de enero, en el foro económico que les mencionaba en Davos, la limosna que da el norte a los países del sur global para enfrentar la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si es que hay una limosna de norte a sur, y las grandes discusiones de la COP han girado en torno a este tema. Los famosos 100.000 millones de dólares que se prometieron en 2015 en París, y resulta que este concepto, que ese paradigma de la cooperación hoy no es, expresó el mandatario colombiano. El mandatario además recalcó que la cooperación se estrella con la realidad de la crisis civilizatoria mundial, y no solamente porque las cifras son grandes, enormemente superiores a 100.000 millones de dólares al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática es diferente y no pasa por la cooperación. Para enfrentar este problema, Petro retomó un tema del que se ha hablado durante su estancia en Davos, y es que las chimeneas de la CO2, de la CO2 están en el norte y deben ser apagadas, pues de no hacerlo, las selvas del sur se queman. El norte tiene sus transformaciones, o tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida del planeta en su conjunto, dijo Petro. En cuanto a la educación, no informa los parámetros técnicos de la decisión de cerrar las escuelas y colegios. Información tomada de Diario La Hora. La presencialidad de clases estarían suspendidas desde el 9 de enero. Muchos niños y adolescentes arrastran pérdidas de aprendizaje desde la virtualidad en la pandemia. El Ministerio del Ramo no detalla los parámetros para mantenerse a 4,5 millones de estudiantes lejos de las aulas estudiantiles. Las clases presenciales a escala nacional están suspendidas desde el 9 de enero del 2024. Esta decisión se tomó debido a lo que ya conocemos, que el estado de excepción que rige en el país desde el 8 de enero hasta el 8 de marzo. La primera semana en la que se tomían las amenazas y atentados se tomaron al país. Sin embargo, los ataques han disminuido notoriamente, así lo señaló Jairo Barrera, jefe de la Policía Judicial en Quito, quien dijo que cada vez hay mayor control del territorio. Pese a esto, el Ministerio de Educación decidió extender el plazo de estas clases virtuales, que eran hasta el 17 de enero, por 2 días más, sábado y domingo. La cartera de Estado, liderada por Daniel Calderón, no ha detallado los parámetros técnicos de esta decisión, que cambió
en un lapso de 5 horas. A las 6 de la mañana ratificaron que esta virtualidad terminaría ayer, pero a las 11 de la mañana lo ampliaron hasta el 19 de enero. Estudiantes sin internet. La cartera de Estado señaló que las clases presenciales continúan suspendidas, pero no se precisó hasta cuándo duraría la medida que mantiene a 4,5 millones de niños, niñas, adolescentes en clases virtuales, pese a que un 37% de ellos no tienen acceso a internet. Las clases incluso están suspendidas en Galápagos, donde no existe novedades de terrorismo, así como en zonas de la ruralidad donde tampoco hay registro. La hora solicitó una entrevista con este ministro para este 19 de enero. Sin embargo, desde el Departamento de Comunicación se informó que entraría a la agenda que se cierra cada 15 días. Claudia Tovar, PhD en Educación, señala que aunque aún haya ciudades con altos niveles de riesgo, se podría focalizar la medida con la medida, cotejando información con los alcaldes de cada cantón. De esta manera se permitiría el regreso de los estudiantes. Tovar menciona lo siguiente, que la pandemia demostró que la virtualidad no es una herramienta adecuada de aprendizaje, más aún cuando al estar frente a un computador los niños adolescentes reviven el sentimiento provocado por el encierro durante la pandemia del COVID, ya que lo que se puede provocar es ansiedad y altos niveles de estrés. Andrés Altamirano, por su parte, psicólogo educativo, dice que el Ministerio de Educación deberá plantear un cronograma de nivelación, pues los estudiantes arrastran un rezago educativo por los años mencionados. Hay generaciones, sobre todo en niños, en aprendizaje de lectoescritura, que van a desarrollarse su vida estudiantil con muchos vacíos, lo dice Altamirano. Retraso educativo. La ex ministra de Educación, María Brown, reconoció cuando ejercía su cargo durante la época del COVID que se ha generado un retraso en el aprendizaje de entre 1 y 2 niños. También detalló que existen cuatro áreas en las que hace falta más refuerzo, y señaló que la nivelación tomará y por lo menos 2 años en nivelarse. UNICEF ha indicado que 3 de cada 5 niños estudiantes que han perdido un año escolar en el mundo tras la pandemia viven en